Bueno, gente, pues impresionante los que voy a mostrar. Empezamos con esto, la cuarentena verde. Esto os pondrá los pelos de punta. Hablamos de esta empresa que se llama Dotconomy, esta empresa que quiere encerrarte por motivo de la huella del carbono. Atentos, ¿eh? Don't say you weren't warned. MasterCard and the United Nations are joining forces to monitor the carbon effect of your credit card purchases. And then you'll hit Mastercard y Naciones Unidas están juntando fuerzas para crear un nuevo tipo de tarjeta que literalmente controlaría y te daría un carbono máximo cuando llegas a ese nivel. your carbon max and it'll stop working. Hey, of course it's voluntary for now. Hombre, claro, por el momento es voluntario, por el momento. The new credit card is called Doconomy. And on the back of the card, it's going to say, I am taking responsibility for every transaction I make to help protect the planet. This is a social credit score, and it's a proof of concept. The Doconomy CO2 credit card website claims it is the largest initiative ever taken by a bank in educating its users. Educando a sus usuarios en el impacto de su consumo. ¿Para quién? Para la gente de a pie, para la gente del día al día. Que los ricos, no os preocupéis, que todavía salen sus jets privados tranquilamente y van a pasar su vida en lujos mientras que tú estás comiendo insectos, si es que aceptas esto voluntariamente. On the impact of consumption. They say themselves they want to set a global standard for carbon calculation. Quieren establecer un estándar global para calculaciones de carbono. O sea, esto son asmerir, de verdad. Calculations, that's the key. Once they have their numbers in place, then they can give every single purchase you make a score and punish you directly. Y cuando tengan los números de cuánto carbono cuesta cada compra, pueden obviamente castigarte si es que traspasas ese límite establecido para ti como persona responsable de este planeta. This is what China does. And of course Esto es lo que hace China. O sea, China hace exactamente esto. En China, como compres de más, ya está. Simplemente eres mala persona, macho. Increíble. will only be enforced on you and me and any businesses that don't go along with their scheme. Impresionante. Esto es Doconomy. Every transaction counts. Cada transacción cuenta, ¿no? Y podemos ver a esta gente con sus soluciones y lo que quieren implementar. Cambiar los bancos para crear una especie de sistema de control de mercado en el cual todo está conectado. Su página web está muy chula, sí, por supuesto está chulísima porque han invertido muchísimo dinero en esto, pero da igual, lo que sí importa es lo que quieren hacer. Mira, aquí tenemos lo que sería tu huella de carbono. Ahí tenemos el Climate Dashboard, tu menú climático, Y tienes, por ejemplo, que sería, pues, que esto que es comida, casa, cuando vas al trabajo, los amigos, transporte, yo qué sé, ¿no? O sea, y como podemos ver, en los últimos 30 días usaste 795 kilogramos de CO2. ¿A dónde nos vamos? Y carbono y agua, que es de verdad, macho. Es que es increíble lo que esta gente quiere hacer con la sociedad. Esto es brutal. Para educar a la gente, pero esto es el principio, porque después de esto lo que harán es primero darán a la gente premios, los que descarguen esta aplicación, por eso no lo descarguéis, no seáis tontos. Primero darán a la gente premios y como que un tipo de recompensa, como que, mira, si te instalas esta aplicación y esto, lo otro, te damos de regalo 100 euros o 50 euros, lo tal y cual, ¿no? Para atraer a la gente con esta agenda y después ya, cuando lo usas, ya estás bloqueado en eso y ya no puedes salir directamente, que es lo que hay. Y después siguen dando incentivos, pero de verdad los incentivos son para que la gente se junte y después en pocos años ya no habrá incentivos, sino que habrá únicamente castigos si traspasas cierto límite. Hasta te podrían literalmente bloquear la cuenta bancaria. O sea, esto no sale de pregunta, porque un banco que controla esto puede bloquear automáticamente tu cuenta bancaria. Sí, obviamente en un futuro distópico, hipotéticamente, pero podría pasar.
Esto es en Rusia, tenemos un restaurante completamente automatizado, como podemos ver. Ya no hace falta gente que trabaja ahí, esto es increíble. Todo automatizado, como podemos ver, puede que hasta se autolimpia. Increíble. Mira, mira. O sea, como podéis ver, obviamente hay gente que está trabajando en la cocina, pero digamos aquí mismo no hay nadie. O sea, esto es increíble. Cada persona se compra lo que quiere y ya está, ¿no? O sea, esto es el futuro de los restaurantes del futuro. Y es muy triste porque todo parece ser que, no sé, es que no hablas con nadie, todo está muy digitalizado. Parece que nos convertimos en robots automáticamente. Muy brutal. Esto tenemos en China. Mira, en China también quería mostrarles esto porque esto es brutal. Hay una cantidad brutal de pirámides que nunca han sido sacadas de la maleza. Una cantidad tremenda. Esto es en la provincia de Guizhou. Pero hay más, hay más. O sea, esto es un ejemplo únicamente entre muchos otros ejemplos. En China, gente, esta gente no quiere que sepáis de que la historia es una total mentira. Esto es increíble. Fíjate cuántas pirámides hay ahí mismo. Esto es alucinante. Impresionante. Y China no quiere desenterrarlas porque tiene miedo de que lo que se encontraría dentro. Puede que seres, momias blancas que destrozarían la cultura y la historia de China. Claro está, ¿no? Como podemos imaginarnos. Increíble. ¿Qué más tenemos aquí mismo? Tenemos esto también. Quería mostrarles esto. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Esto es en Londres, en Paddington. Ya están implementando las ciudades o las áreas de 15 minutos. Los barrios de 15 minutos en Paddington. Atentos, porque esto es fuertísimo. Mira, mira. Think, oh, we got to stop the building of 15-minute neighbours. Like it's something in the future coming along. A lot of people don't understand is that 15-minute neighbourhoods have been here for a while. This is one here, for example, at Paddington, in London here. But you've got all of this, so it looks like it's really pretty when you first see it, right? They've got all of this, they've got all of these big chain restaurants and stores and stuff. You don't need a car. There's definitely no roadway for any kind of cars or anything like that. You won't need a car in a 15-minute neighbourhood. Look at the big chains, right? Nutfield Health. Get your big pharma crap from us here. Pret et Manger. Get your crappy coffee from here. Itsu, what's that? Korean shit? Big Chinese restaurant. You got Sainsbury's local in the corner there. You've got all of this, all of the flats, everything. And right here, you've got, if you can't see this because of the camera, this is the propaganda. They've got a giant TV. Guess what it's playing? It's the BBC. It's the state's mouthpiece. It's always playing 24/7. It's the news. It's bollocks. Even though people, so during summer, they call it Little Venice here, because it tries to give a kind of modern day Roman kind of feel to it, if you get what I mean, right? Called a Little Venice, right? You've got people not paying attention to the indoctrination machine over here, of the screen, the big screen, but it does seep into you. You've got speakers everywhere, speakers I think beneath the boards here, and they're just listening to all this crap. Sports games are on to keep you distracted, like Orwell said. You've got all of this, and think about it, guys, if this does, now, if you didn't know otherwise, if you were a normie, right, and you didn't know nothing about 15-minute neighborhoods and the bigger agenda, etc., and you came along, you would, especially if you were someone from out of the countryside, you're a young 18, 19-year-old person wants to get away from, oh, the stupid farm with all the animals and the natural grown products and all of this, you know, and the peaceful, beautiful kind of scenery of country life and all that, and you came here, you would be tricked to think that this was beauty. But it just doesn't seem right when you say the word beauty. There's like something inside of you that goes, yeah, it's not beautiful, but it kind of tricks you to think. It's like modern art. It tricks you to think that it's something that it is. It's not. Modern art is ugly. All of this modern architecture is part of modern art. It tricks you to think that it's something that it's not. It's actually sterile, hollow, and soulless, right? But this is what the future is. Ahí estamos, o sea, esto es una prisión completa, como podemos ver, gente, esto es increíble, una prisión del futuro,
Y estos barrios de 15 minutos están cada vez ocurren más y más áreas en todo el mundo, en Reino Unido, en España, en Alemania también, están hasta en Francia. Y estos barrios son unas prisiones donde la gente involuntariamente se van para ahí. Es que viven ahí como en su burbujita y como tienen toda la tienda para ellos, o sea, tienen la tienda del supermercado, la del café, la de los chinos, la del coreano, la de, yo qué sé, la tienda de comida continental, tal y cual, ¿no? O sea, es una forma de crear un control social brutal. Y esto, gente, es increíble, increíble. It is like if people have watched Logan's Run, 1970s film, dystopian film. I do highly advise people watch that. Si la película Logan's Run, que lo recomiendo en mi canal también varias veces, es una buenísima película que habla exactamente de esto, de un hombre que quiere escapar un mundo distópico muy fuerte. That film, if they haven't already, it is the Dome City from Logan's Run. But this is what's happening. It's happening. The infrastructure is here. It's being slowly built around us, and a lot of people just aren't noticing it. Many people just think this is beautiful, Y eso es but bonito. really, in reality, it's not. Ahí está, o sea, gente, alucinamos, todo está cambiando. ¿Qué más? Esto es increíble, es alucinante. Bueno, un libro donde la gente del pasado utilizaba ciertos métodos muy extraños de sanación o, no sé, algún tipo de terapia terapéutico. Interesante, ¿eh? Curioso. Utilizando algún tipo de vibración y luz. Muy interesante. Libros antiguos que ya pues ya no se pueden se pueden comprar, únicamente si lo encuentras pues, en una tienda muy antigua, pero curiosamente la gente del pasado del siglo XIX utilizaba algún tipo de luz para poder tratar a ciertas personas en el pasado. Fíjate cómo hemos perdido todo este conocimiento de una forma brutal actualmente en el siglo XX y XXI. Increíble. Increíble, gente. Cuánto hemos perdido. Es alucinante. Es alucinante. También tenemos esto. El director de High Tops, un grupo de LGBTQ+, un grupo que trae la teoría queer en las escuelas, dice que es crítico, es muy crítico para ellos, para este grupo progre, estar en la clase cuando los niños están entre los 5 y 8 años para pillar a los niños cuando están golpeando la pubertad, porque con esto quieren intentar promover su ideología a estos niños, ¿no? Fíjate lo muy fuerte, o sea, yo no entiendo, o sea, los niños hay que dejarles crecer naturalmente y que ya el niño decida cuando quiere, si quiere convertirse a algún tipo de género diferente, pero cuando está creciendo, no está bien manipular o, digamos, intentar distorsionar su percepción. Déjale que crezca naturalmente sin ninguna interferencia. Esto es fundamental, gente. Bueno, pues nada más, como siempre digo, gente, nos veremos en los siguientes vídeos. Hasta pronto.